Bienvenidos a Enigmas de la Historia. Esta semana les traemos unas historias muy curiosas e interesantes que hemos recopilado en las redes sociales. También tenemos de vuelta a nuestra compañera Desiree y una entrevista con una persona que la verdad me ha gustado muchísimo. Así que yo les recomiendo que se queden con nosotros y empezamos otro Enigmas de la Historia. Bueno, pues vamos a seguir el programa con nuestra compañera Desiree Breset. Bienvenida otra vez. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí estoy repitiendo. Me encantó la sección el otro día. La verdad, la sección de indignación. No pasa nada, más traigo. ¿Tienes para más? Por supuesto. Pues vamos con ello, cuéntame. Pues mira, te he traído, como yo diciendo, es que esto de la indignación, todavía me cabe más indignación en el cuerpo, bastante. Bien. Entonces he traído momentos que la pifiamos como humanidad, sí, o como persona que no serán pocos. Que a veces son unos jajas, pero a veces pues han provocado conflictos mundiales. Hay para todo. Hay para todos los gustos. Hay para todo. Entonces vamos a empezar con uno que todos los fans de la Primera y la Segunda Guerra Mundial aman, que es el telegrama Zimmermann. Te sonríes, ya lo conoces. Ya lo conoces. ¿Cómo se puede ser tan idiota? Zimmermann no es solo el nombre del telegrama, es el nombre del señor que lo envió. Este era un corresponsal era un alto cargo. Sí. O sea, que ya que la vas a pifiar, la pifias a lo grande. Alemán, entonces viendo que la Primera Guerra Mundial no se les estaba dando muy bien, sí, a los alemanes, dijo, aquí tiene pinta de que van a entrar los estadounidenses. Antes de que entren los estadounidenses, yo por vía diplomática voy a mandar una carta a los mexicanos para que nos ayuden. Porque sí. Y además mi vía diplomática va a ser la inglesa, que como todos sabemos no se iban para nada bien con los estadounidenses. Claro, bueno, ¿qué les ofrecían en este telegrama? En este telegrama les ofrecían, mira, si Estados Unidos va a entrar en guerra en Europa, vosotros aprovecháis, atacáis por el sur. Qué irrisorio. Atacáis por el sur y recuperáis Texas, Arizona, toda esta parte que en realidad era suya desde hasta 1800, o sea, en realidad era suya. Sí, sí. Dice, vosotros, como aquí todavía no hay nada, claro, vosotros, no hubiera sido mal, sí. Vosotros vais y lo cogéis. ¿Qué pasa? Que eso llegó a los ingleses. Y los ingleses tenían una sala especializada, ¿quién lo iba a decir? Que era la sala 40, que era donde descifraban todos los códigos. Los descifraran, fueran para ellos o no. Los ingleses, a ver, nunca se han caracterizado por ser la parte de la historia que cuidase un secreto. Sí. También te digo, no lo mandes por vía inglesa. Pero lo hicieron. Y al descubrirlo, lo que les pasaba a los pobres ingleses era que no podían directamente decirle a los estadounidenses, oye, mira, nos hemos enterado esto por un cable y por un tal, lo tenemos descifrado. ¿Qué hicieron? Intentaron hacer una especie de escena en la que eso se insinuase, pero no se dijera del todo. Pero ahí estaba el cerebro de la humanidad, Zimmermann, para confirmar que efectivamente había mandado ese telegrama y que efectivamente pedía la ayuda ¿a México? A México. México flipó,
porque Claro. no tenía nada que ver con esto, y dije, a nosotros, ¿Qué me estás contando? suficiente hemos tenido, nosotros no miau, y curiosamente, nada, unos meses justo del cambio del año, Estados Unidos entra en la guerra. Entra en guerra. Dijo, quizá no me puedo fiar del todo de los alemanes. Entonces, no salió muy bien. Y México no entró en Estados Unidos. Además le decían, tú convence a Japón de que Sí, entre y sí, se sí. quede con otro trozo de Estados Unidos. Todo Sí, sí. Muy surrealista todo. desquiciante. El siguiente error humano. Yo sé que solo os indignáis conmigo. Seguro que todo el programa es ultra serio. La gente está esperando la indignación. Sí, 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 total. El siguiente error es la Biblioteca de Alejandría. Tú me dirás, la Biblioteca de Alejandría, hombre, pues tuvo que caer por algo chungo, toda la memoria de la humanidad, Sí, sí, sí. estaba ahí todo puesto. No había copia de seguridad, también te lo comento, Sí, que sí, sí. eso fue el primero de los fallos. Bueno, pusieron unas copias de seguridad. Pusieron unas copias de seguridad que ahora se han descubierto en Pompeya, que ahora gracias a la inteligencia artificial las están Sí. revelando. Pero también no sé quién fue el genio que dijo, voy a llevarme copias de seguridad de la Biblioteca de Alejandría a A Pompeya. Pompeya, que seguro que nunca pasa nada. Que el Vesubio no, allí está solo de decoración, de paisaje, queda muy bien el Vesubio. Exacto. Entonces, ¿qué sucede en Alejandría? Bueno, en Alejandría llega nuestro amigo Julio César, tiene una guerra civil terrible y decide incendiar Flota. Porque así hacía un cortafuego contra el enemigo. ¿Con qué? ¿Con qué vamos a aprender estas ¿Con qué vamos cosas? a aprender esto? Aquí hay unos papiros. Estos papiros ni siquiera están en latín. ¿Esto qué es? Cógete unos cuantos. Ni Estos siquiera toda señores la... que hacen así, asá. Ni siquiera toda la librería. He de decir en su favor que ni siquiera quemó toda la biblioteca, quemó Fue parte. un detalle. Detalle. Quemó parte. En sucesivas trifulcas romanas se va quemando, van cogiendo trozos, nadie presta atención, son papeles sin valor, papeles que se han descubierto al otro lado del mundo. De hecho, se han descubierto sellados, porque tenían unos sellos especiales para tener que desenroscarlos y todo Sí. esto. Se han descubierto desde Turquía hasta... O sea, se han descubierto que se empezaron a desperdigar ¿A dónde una vez fu- que a nadie dónde les fueron los dio que se lo llevan? esto, y llega el culmen, que es cuando llega el califato de Omar, que yo sé que esto suena a reggaetón, pero no. Entonces llegan y se encuentran con lo que queda de la biblioteca de Alejandría, que imagino que sería menos de lo que puedes visitar en el Assassin's Creed a día de hoy. Y dicen, ¿qué hacemos con esto? Y hay una frase atribuida que tú dices, hombre, un poquito el bien de la humanidad. No. Dice, si estos textos son el Corán, ya los tenemos repetidos y por tanto han de ser exterminados. Y si no son el Corán, son haram, pecado, y por tanto tienen que ser exterminados. Exterminado. Que somos muy de quemar libros. Somos muy de quemar cosas. Sí, 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 sí. O sea, menos que un valenciano, pero en general... Pero casi, casi. Es que tiene tela, ¿eh? Ahora que estábamos hablando de esto, me estaba viniendo lo que hicimos los cristianos con los de los musulmanes, con la conquista de Granada y el resto de Andalucía. Igual, somos de quemar cosas. Tú quema que algo... Hace fresco, es que viene el invierno frío y hay que quemar cosas. Así Madre estamos, mía. que luego no sabemos por qué escribían los sumerios y te tienes que descifrar todo de una tablillita así. Sí, 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 sí. Ah, si no nos hubiéramos dedicado a destrozar culturas anteriores, tendríamos muchas más respuestas y más conocimientos. Por ejemplo. Pero bueno, no descartes otra quema de civilización, ¿eh? Ah, no, para que vayan surgiendo otras tienen que ser... Sí, sí, sí. Bueno, lo siguiente que traigo es... el pobre no influyó nada en la historia, es como una cagada personal, pero soy muy fan de ese señor. Se llama Hiro Honda. Es que, digo, claro, se lo sabe. Muy probablemente te hayas leído el guión y yo estoy aquí como diciendo, ¡ah, se lo sabe! No, no, sí. Pero esta sí me la pilotaba, sí. Hiro Honda fue un muchacho, ya se hizo señor y todo, que pertenecía al ejército japonés y él y su cuadrilla fueron destinados en Filipinas, Segunda Guerra Mundial. A tope, los japoneses iban a tope con todo
Si no habéis visto la serie The Pacific, tenéis que verosla. Es el mejor ejemplo y mi ejemplo favorito de cómo sucedían allí las cosas. Entonces esta gente dijo, pues hay que sobrevivir en la selva y ir matando gente aquí a por todas. Llega 1945, todos sabemos, excepto esta gente, que en 1945 termina la Segunda Guerra Mundial, y desde un avión empiezan a tirar papelitos diciendo, salid de vuestras posiciones, Que la guerra ha acabado. que la guerra ha acabado. Yo al principio quiero pensar que no salieron por miedo un poco, de, bueno, van a tomar represalias Sí. y tal, pero no. Ellos se van convenciendo a sí mismos de que no ha terminado la guerra. No ha terminado la guerra, este es un cable que es del enemigo para que salgamos y nos extermine, aquí vamos a estar a tope. ¿Cuál fue el siguiente paso del gobierno filipino? Mandamos a unos filipinos random, que también mandamos a unos filipinos random y que les detengan. Bueno, esta cuadrilla mata a los filipinos random pensando que son el enemigo Claro. y que tienen que resistir. Empiezan a pasar los años, uno de ellos decide huir a la civilización, que yo me lo imagino un poco el bosque de Shyamalan, ¿sabes? En plan, Sí. mira, yo me piro de aquí. Pero poco a poco siguen resistiendo y siguen resistiendo hasta que solo queda este muchacho. Y, sorprendentemente, han pasado 29 años. Madre de Dios. 29 años en el que prefieres un bosque filipino a rendirte. Me refiero, es peor que estar en la cárcel, Sí. pero como fue, que ni siquiera fue rescatado, como fue encontrado, fue porque un muchacho japonés dijo, mira, yo me comprometo a encontrar a Ona Sí. y a decirle que la guerra ha Que ya se ha terminado, terminado. que ya se ha acabado todo, que por favor vuelva a casa. Se encuentra con él. Y el Menda le dice, hasta que no venga un superior a No me decirme que muevo me de retire aquí. de mi puesto, yo no me retiro de mi puesto. Yo te creo, pero hasta que no venga un superior, yo no me retiro. Total, el investigador este ya... Yo creo que dijo esto por Sí. muy a lo japonés. Se fue para encontrar a su superior, que resultaba que desde el final de la guerra trabajaba de panadero. Trabajaba de panadero en una ciudad random de Japón. Y dijo, no te preocupes, yo me pongo mi antiguo uniforme, vuelvo donde está y le sacamos. Y dijo el señor, venga, vale, ahora ya me lo creo. Ahora ya me voy. Ahora ya ¿Pero me qué voy". tendrá Filipinas? Porque me recuerda también a lo de los últimos de Filipinas. Correcto, nuestros. pero es que no termina ahí. Es que es Filipinas. El esa tierra. señor vuelve a Japón, le reciben como el último héroe japonés, Ujú. y tú dirás, venga, ya, chache, se te acaba. Sí. No, porque él dijo, resulta que Japón ha cambiado mucho, me ha decepcionado mucho, porque claro, hablamos del Japón de los años 60, Claro. y él había abandonado, obviamente, el Japón de los años 40. Me voy a retirar al campo con mis vacas y mi mula y mi tal, y tú, Sí. después de haber sido rescatado de todo. Y no terminó viviendo en Filipinas otra vez de milagro. O sea, Es total, madre del amor hermoso. en fin. me Sigue, parece- sigue, que me lo estoy pasando pipa. Luego tengo que... Bueno. Dentro de cosas malvadas que yo podía haber escogido, ¿por qué no escoger una pandemia? Claro. Aquí Este no traigo lo conocía, ¿eh? un error de pandemias por si en algún momento tenéis que confiar en cualquier tipo de gobierno en caso de pandemia o crisis mundial, que hemos visto que en cualquier caso Sí. estamos completamente respaldados. Tanto Sí, si sí, hay sí, una sí, pandemia, sí, si sí. se va la luz, Puedes no estar os preocupéis que hay supertranquila. sistemas de emergencia para todos desde el minuto cero. Sí. Pues un incidente pasó así en Estados Unidos, se llama el incidente Cooter, porque he descubierto que Cooter es una empresa. Igual que Kleenex, Ujú. resulta que lo que nosotros llamamos Cooter Sí, es es una marca. de una marca. Y hace mucho tiempo estos señores se dedicaban a hacer vacunas. Ujú. En la campaña de vacunación de la polio fue una enfermedad muy difícil, sobre todo durante el siglo XIX y principios del siglo XX. Esto fue sí, muy jodida. lo pongo en antecedentes serios por si alguien ve el Mm. programa de historia pero no tiene tal.
Era una enfermedad principalmente infantil que dejaba a los niños incapacitados, fiebres altas, gran transmisión, era por un virus, nadie sabía lo que pasaba, se cargaba poblaciones enteras, no había acceso a servicios médicos, entonces se dedicó buena parte de la salud pública, de la poca salud pública que hay en Estados Unidos, a investigarlo de verdad. Total, llegan a la conclusión de que es por un virus. Y dicen, bueno, se han hecho vacunas, no hace mucho que las vacunas están en funcionamiento, esto es un datito importante, pero ya sabemos cómo hacerlas. Sí. ¿Cómo se hacían las vacunas al inicio? Que sé que es lo que todos os estáis preguntando cada día cuando amanecéis en vuestra casa. Hombre, claro. Se cogía parte de la enfermedad, se metía en formaldehído, se esperaba a que ese virus se muriera y una vez muerto se volvía a poner mediante un pequeño corte o inyección. Todavía no tenían muy claro, a veces te cortaban, a veces era por inyección, a veces... Sí, pero prueba bueno, error, prueba error. Por lo menos no era como la varicela, que era meterte al lado de tu hermano enfermo, ¿no? Sí. Era un paso mejor. Entonces dicen, perfecto, cogemos a una gran cantidad de la población, a los niños, que son los más vulnerables, y les vacunamos. De la cantidad de vacunas que se hicieron mal hechas, de lo que voy a contar, fueron unas 800.000. 800, 810.000, una cosa así. O sea, no fueron... Sí, no fueron 4. Entonces, no se sabe por qué falló, pero a los niños se dedicaron a inyectarles la polio. Entonces ellos estaban viendo, es que me imagino al del gobierno diciendo, pues si lo he hecho todo bien. Las cifras no dejaban de aumentar y aumentar y aumentar, sobre todo en todo el cinturón bíblico de Estados Unidos, que fue donde principalmente se empezaron a cargar niños. Sí. Y al parecer Cutter dijo que era porque no habían metido bien en formaldehído el virus. El virus. Y no sé si tú has oído alguna responsabilidad que Cutter tuviera. No. Pues yo tampoco y al parecer Cutter tampoco. Tampoco se enteró, ¿no? Pero se estima que bastante población de Estados Unidos tuvo que vivir en lo que se llama pulmones de acero. Sí. Que era, metían al pobre crío como en esas cápsulas. una cápsula enormes. así tremenda. Hubo 10 muertos, que son pocos en realidad, pero 10 muertos completamente directos, y nunca se calcularon los daños totales. Mira, en parte porque el vamos. gobierno dijo, es que esto ha sido un errorcillo, Claro, no pasa nada. y en parte porque hubo muchísima transmisión no controlada. Claro. Es decir, ellos podían decir cuántas vacunas habían sido administradas, pero no podían decir cuánta gente se había contagiado Por la vacuna o por a partir simplemente, de entrar claro. en contacto con alguien contagiado. Porque además se la habían metido directamente al torrente sanguíneo. Claro. O sea que encima les metieron una polio muy dura y Directamente a la sangre. directamente a la sangre. Eso sí que es liarlo parda, y no la de la piscina. Entonces, no sé, a partir de esto yo confío plenamente. Sí, bueno, a ver Cualquier tipo qué nos de- trae la vacuna del COVID. Que ahora salen con lo de que decían que no era obligatorio vacunarse. Me encanta. No era obligatorio porque si tienes cualquier tipo de contraindicación, Claro. como no era obligatorio, tú Que firmaste al ponértela. Que no era obligatorio, es que hay que tener poca vergüenza de verdad para decirlo. En fin. Seguimos. Y nos queda que, bueno, nos queda uno de mis errores favoritos, pero es uno de mis errores favoritos porque yo le odio con gran profusión a este señor y entonces le salió mal y entonces yo me alegro. Pero, menuda la historia loca. Estamos en la batalla de Waterloo. Es Waterloo y Napoleón, Sí. así para poneros en contexto. Estamos en la batalla de Waterloo. Napoleón, por la mañana, era un hombre muy de mañana, como todo el mundo sabe, por la mañana tenía totalmente, digamos, el control de lo que iba a ser la batalla de Waterloo. La había estado preparando como su gran comeback, ¿no? Sí. Como los malos de Marvel, pero estilo Sí, francés. sí. Entonces decía, buah, yo las tengo todas, tengo a toda la gente convencida de que vamos a ir a por ellos, tal y cual. Solo me falta un mensaje, y es que la parte que estaba capitaneada por Grouchy se una y haga pinza y Sí. terminemos con esto. Bueno, él escribe un telegrama. Normalmente hay que poner también en antecedentes a la gente. Imagino que
los antecedentes para la gente de tu programa son bastante obvios, porque si te siguen a ti, algo saben, pero bueno. Normalmente en las guerras antiguas, hasta la Segunda Guerra Mundial, que ya va por cableado todo, cuando se manda un telegrama, o se dice que se manda un telegrama, no se manda un telegrama. Es decir, si César tenía que invadir lo que fuera, o Augusto tenía que invadir lo que sea, no enviaban un menda con un sobre, porque le podía pasar cualquier cosa. No enviaban varios mendas con varios sobres por varios caminos. Claro. Perfecto. Bueno, en este caso, no me acuerdo además justo quién estaba al mando, pero era nuevo. Esto de perdón es mi primer día, le pasó pero en Waterloo. Perdieron Waterloo por perdón era mi primer día. Pusieron al becario. Pusieron al becario y le dijeron, aquí hay que mandar un mensaje a Grouchy. Entonces, escribieron esto, por favor, que vengan los... Lo escribirían en francés, por favor, que vengan las tropas hacia acá. Lo doblaron, se lo dieron al del caballo y el del caballo jamás apareció. Ah, mira. Entonces dieron las 4 de la tarde y yo me lo imagino un poquito como Hitler esperando a Steiner. Sí. Lo que pasa es que Steiner, el pobre, estaba destruido, ¿sabes? Claro, sí. Grouchy simplemente estaba esperando así en una taberna, en plan, a ver si me llaman ya. ¿Por qué no tomó la iniciativa de ir? Nunca lo sabremos. Él quería seguir persiguiendo hasta los límites ya para hacer espacio para Napoleón, pero, chache, date cuenta. Oyó los cañones, se registra que Grouchy oye los cañones y dice, estos van a ser los cañones de Napoleón, en lugar de pensar, cañones hay problemas. Sí. Chache, date cuenta. También te lo comento. Sí, no, muy espabilado no fue. Muy espabilado no fue. Entonces, a las 4 de la tarde dice, ¿y si lo mismo me han llamado? Y no me he enterado. Y no me he enterado, ¿no? Un poco... y ya para cuando llegó, habían perdido Waterloo. Entonces, es mi rol favorito. No me extraña. Bueno, Desiree, muchísimas gracias. La verdad que la haces súper interesante. Me lo pasa súper bien. Imagino que los espectadores también. Muchísimas gracias y nos vemos muy prontito por aquí. Hombre, espero más indignación. Claro que sí, cuando quieras. Muchísimas gracias. Tenemos en el plato de Enigmas de la Historia a Carlos Díaz Maroto. Bienvenido. Hola, encantado. Carlos, un placer. Eres escritor, eres coordinador de una serie de libros, además de un tema que a mí me gusta bastante, hay mucho género pulp, o sea que venimos a que me cuentes todas las cosas que has hecho un montón de cosas y pues empieza por donde tú quieras. Bueno, venía a hablar no de mí, sino de otro autor. Sí. Pero como él vive en Argentina, pues traerle aquí era un poco complicado, entonces pues más o menos lo voy a promocionar. Lo que pasa es que voy a contar un poco cómo le conocí. Perfecto. Y el contacto que tiene conmigo. Muy bien. J.R. del Río es un escritor argentino al que yo conocí gracias a una colección que se llamaba Amenazas, de la editorial Isla de Nabumbu, que era una serie de novelas de distintos autores, pero que transcurrían en el mismo universo, donde había un grupo de personajes que era una especie de mezcla entre superhéroes y detectives de lo sobrenatural. Entonces, cuando yo decidí hacer una colección que se llama Bolsilibros Jedi, para Editorial Jedi, la colección consistía en 2 novelas cortas por volumen, y en cada volumen cambia de género. Entonces, pues, contacté con los autores que más me gustaban de esa colección, así como de otra colección previa, que era Weird West, de Editorial de Lorian. Entonces, entre esos los autores de esas 2 colecciones, algunos de los cuales eran coincidentes, y otros cuantos que luego fui localizando, etcétera, pues he conformado en principio el índice de la colección de Bolsilibros Jedi. Y uno de ellos es J.R., claro. En Amenazas escribía una de las novelas, y entonces J.R. es el que inauguró la colección precisamente del número 1, junto a una novela mía, el suyo es Luna llena sobre Black Falls, que es una historia de hombres lobo ambientado en el oeste. ¿Qué pasa? Y eso es lo primero que leí de él después de la novela de Amenazas, que la conocí como lector. Entonces, pues bueno, J.R. escribe con una fluidez tremenda. Tengo 2 novelas publicadas de él, pero tengo 8 más o así en reserva. Tengo el índice ya preparado hasta el número 20, y eso, hay novelas
del oeste, de guerra, de policíacas, de terror, de ciencia ficción. ¿No? Que se mueven todos los géneros. Sí, sí. La idea era eso, ir alternando constantemente, que el lector no supiera, porque por ejemplo, no pongo terror, ciencia ficción y fantasía, terror, ciencia ficción y fantasía. Eso no, porque sería muy mecánico. Sí. Es aleatorio totalmente. Según surge, voy colocando, y luego he tenido la suerte, no era buscado, pero muchas de las novelas tienen cierta conexión entre ellas. Las elijo por el género, pero luego dices, vaya, qué casualidad. También tiene por ejemplo, el próximo número que saldrá, que es de terror, viene una novela mía que se llama Grimorio, y otra de un colador que se llama Cameron Crane, que es El ladrón de novelas. Con lo cual los libros están ahí de fondo de la historia. O sea, siempre que puedo, pues intentaré hacer algo así para que sea todo un poco más homogéneo. O sea que la colección se mueve, vamos, multitarea, multidisciplinar. Sí. Qué pasada. Y entonces eso, en el número 1 está JR con esa novela de Hombres Lobo. Es algo tremendo. JR sobre todo se inspira por un lado, la literatura clásica, Lovecraft, Robert E. Howard, los autores pulp le encantan. Luego, por otro lado, también domina mucho el cómic. Y también el cine de los años 70, 80, por ejemplo, la siguiente novela, la de Blackout, Ciudad en Tinieblas, esa se ambienta en Nueva York durante el famoso apagón del año 78, creo que era, y es una historia criminal. El protagonista es un negro fuertote, que podría ser Jim Brown. De hecho, y bueno, la chica que está en la portada es Pam Grier. Sí, te iba a decir, es que es Pam Grier. Sí, porque sale ella en cierto modo. Es un pastiche perfecto de las películas de los años 70, una que no pudimos ver y que nos la ofrece él como novela. Y es eso, una historia muy trepidante, con todo lo que sucede en esa noche de confusión, con unos personajes que se van cruzando en el apagón. Y bueno, no quiero contar nada más porque es una novela muy trepidante. Tiene muy buena pinta, porque además es una época que yo creo que a todos nos gusta muchísimo. Y te da tanto, hay tanto cine, hay tanta literatura que te deja con ganas de conocer más sobre esa época, que me resulta fascinante, la verdad. De hecho, ahí la otra novela que viene es Muerte y Plomo en San Francisco, de Xavier Marturet, que también se ambienta sobre esa fecha. Y si ves en la portada, es Richard Downtree, el Shaft, en la portada. O sea que todo dio la casualidad de que estas dos me llegaron cada una por su lado. Y aunque bueno, ellos dos son amigos y a veces se coordinan para hacer cositas. ¿No? Y además es súper chulo para las generaciones nuevas revisar este tipo de épocas, tipo de literatura, para que tengan otro punto de vista y conozcan otras cosas. En el cine lo ha hecho mucho Tarantino, por ejemplo. Ese rollo, bueno, con Pam Grier trabajó en Jackie Brown. Sí, claro. Él se basa en todo lo que le ha inspirado, entonces. Y es este tipo de cine. Pues me parece y estas dos novelas, aparte de estar muy inspiradas en ese tipo de cine, pues también podría estar un poco conectado con las novelas que se escribían en aquella época, Chester Himes y gente de esa índole. Sí, al final es ir subiendo un escaloncito más, conociendo lo anterior, que al final en eso se basa. Es que es inevitable que todos estamos influidos. Sí, por supuesto. Y no podemos evitarlo. Lo que somos como autores es la suma de todo lo que hemos sido como lectores. Entonces todo eso se va acumulando y va creando un monstruo de Frankenstein que somos nosotros. Si eres un buen escritor, pues creas una criatura que suena a original, aunque está hecha de pedazos previos. No, a mí eso me parece maravilloso, y más con el bombazo de información que tenemos la suerte de tener hoy día, que ahora puedes ir a consultar lo que quieras de cualquier época en el momento que quieras. Sí, eso es una suerte Internet, los libros que están, tienes documentación de todo. Donde quieras. Antes escribir un libro era mucho más difícil, ahora con el ordenador es facilísimo, incluso las correcciones. Las correcciones son Imagínate las correcciones a máquina. Tenía que ser divertido. Tiene siempre el original limpio, no lleno de tachones. ¿Qué más tenéis en mente? ¿Qué más tenéis en proyecto de la colección? Bueno, tenemos dos colecciones paralelas a esta. Una que sería de relatos, que ahora estamos escribiendo el primer volumen, que serán historias de viajes en el tiempo, que jugamos con los autores que son de la colección, y luego pues otros cuantos invitados.
Y luego otra colección, porque esta se me queda un pelín corta en algunos aspectos. Entonces vamos a hacer unos especiales con 3 novelas por volumen. Y el volumen 1 serán 3 novelas de Sherlock Holmes. Oh, qué pasada. La mía se titula, los fans se van a echar a reír porque es Sherlock Holmes y la rata gigante de Sumatra. Es uno de los casos que Watson refirió, de los que no se conocían sobre Sherlock Holmes y que por fin lo contaré yo, después de que otros 30 escritores ya han escrito esa misma novela, pero bueno, yo buscaré mi perspectiva. Pues no, te lo voy a leer seguro, porque soy súper fan de Sherlock Holmes. O sea, pues yo soy sherlockiano a tope. Antes tenía un blog sobre Sherlock Holmes, se llama 221B. Ah, mira. Bueno, quien no lo sepa, era la dirección de la casa de Sherlock Holmes. Y tengo una selección de relatos, publicado por la editorial también Geray, donde viene un relato largo de Sherlock Holmes también. Mezclado con el profesor Otto Lidenbrock. Que no sé si te sonará de algo. Sí, algo he leído por ahí. Viaja al centro de la Tierra, de Verne. Sí, es el digo, algo me estaba sonando. Fíjate, pues Verne fue de lo primero que yo leí, pero claro, te hablo, tenía yo 8 o 10 años, he hecho 47, y es algo que me apetecería retomar, leer a Verne, fíjate. Para mí, lo que más me ha gustado ha sido Viaja al centro de la Tierra, por eso lo homenajeé en esta historia, eso es lo que más me gusta. Yo no sé si sería esa mi favorita o 20.000 leguas de viaje submarino, pero por ahí deben andar. Hoy día está un poco mal visto por la inteligencia, porque es un escritor que dice que es popular, que es para niños. Para nada. Hay muchos adultos que les aburre, porque es un estilo literario que hoy día no se lleva. Es demasiado árido para los lectores actuales. Pues de hecho yo creo que es denso. Sí, es muy denso. Es muy detallista. Pero a mí me parece un pionero Verne, fundamental. Wells, todos esos autores son fundamentales. Finales del 19 y principios del 20 es lo que a mí más me... En la literatura de lo que antes era ciencia ficción, que ahora simplemente es ciencia y cada vez menos ficción, es más ciencia. O retrociencia ficción. Sí, claro, exactamente. Con la perspectiva actual, ese ambiente retro crea un nuevo género, aunque ellos no lo usaran como tal. Sí, exactamente. Pero no se puede cuestionar. Qué vida esta que cuestionamos todo. Pues la colección, pues eso, está a punto de salir el número 6. Y entonces, pues, era trimestral, pero les convencí a la editorial que la convirtieran en bimestral, porque tengo tanto material acumulado que algunos autores están impacientes por ver su novela. Claro, normal. Porque eso, tengo casi hasta el número 20 hecho el índice, con las novelas respectivas, y algunos autores se desesperan. Son 2 o 3 años de esperar. Me parece un proyecto fantástico y súper necesario. Porque es lo que hablamos, hay que revisar lo de antes. Para poder empezar de nuevo siempre tienes que revisar lo anterior. Y ahí está Jorge R. con 2 novelas ya publicadas, y eso, en perspectiva tengo como 8 o 10 de él, de los distintos géneros. La siguiente yo creo que viene de nuevo una de ciencia ficción. Sí, yo creo que es una de ciencia ficción la que viene ahora suya, de ambiente post-holocausto, y muy divertida. Bueno, pues háblanos un poquito de ti y de dónde te viene a ti todo esto. Bueno, yo desde siempre pues he sido aficionado al cine, a la literatura, a lo fantástico. Entonces, con 15 años empecé a colaborar en fanzines. Y saqué un fanzine, Señor del Febre, en homenaje a la novela de José R. Martin. Sí. Y está considerado de los mejores de la época, te hablo de los 90. Sí. Entonces, a partir de ahí, pues, empecé a publicar, pues saqué 5 números del fanzine, de una forma caótica, como suele pasar con los fanzines, y luego ya publiqué mi primer libro, que es Drácula de Transilvania, Hollywood, fue escrito con Roberto Cueto, que era un ensayo. En principio iba a ser un número especial del fanzine. Sí. Pues entonces, él me sugirió convertirlo en un libro. Lo publicó Editorial Nuer y fue el primer libro que saqué, un ensayo sobre Drácula, hablando el Drácula histórico, el literario, el cinematográfico, incluso en cómic. Y es un libro pues que estoy bastante contento con él. Lo presentamos hace tiempo en el Festival de Cine de Gijón y proyectamos una película de Drácula rumana, Vlad Tepes. Y entonces, pues desde entonces he escrito bastantes libros de cine. Tengo como una veintena yo solo y otra veintena así en colaboración.
Ahora, por ejemplo, con Editorial Notorious estoy sacando bastantes, que sacan tomos grandes y muy bonitos, dedicados a películas concretas, a directores concretos, incluso a años concretos, y ahí estoy colaborando bastante ahora. Y luego, pues, bueno, durante mucho tiempo me volqué mucho sobre todo con el cine, con libros sobre cine, Sí. Sobre Star Trek, sobre Drácula, sobre Batman, sobre Superman, sobre King Kong. Tengo bastantes libros. Uno de Hombres Lobo. Y bueno, en la época de fanzines pues escribía relatos y tenía bastantes acumulados. Y entonces ya hubo un momento en que ya volví a la ficción. Y tengo también 6 o 7 novelas publicadas, relatos, muchos relatos en distintas antologías. No has parado, ¿eh? No he parado. Eso tengo por seguro. Hablábamos de personajes porque al final Drácula, que se ha sobreexplotado, yo creo al final la figura de Drácula, creo recordar, cinematográficamente sobre todo, la última fue la de Drácula 2000 o no sé si me he perdido. Hombre, la última, el Nosferatu de... Bueno, de ella, eso me parece. Sí. El nombre. La de Drácula 2000 es la que al final... Drácula 2000 es una del año 2000, obviamente, una producida por Wes Craven. La que resulta que al final es Judas. Sí. Me pareció un giro espectacular y no te voy a decir brillante, te voy a decir bizarro. O sea, me pareció un giro súper bizarro. Drácula, igual que Frankenstein, que ayer hablaba con unos amigos del tema, se han hecho muchas versiones. Unas fieles, otras infieles. Las más infieles. Sí, porque la de Frankenstein, la peli de Kenneth Branagh, con la novela está bastante bien. De hecho, en la novela el monstruo hembra no llega a salir. Sí, exactamente. Y en la película de Kenneth Branagh sale. Kenneth Branagh, digamos, la primera mitad o así. Sí, está muy bien. Y hay una miniserie del año 2000 y algo, dirigido por Kevin Connor, que para mí es la versión más fiel que existe de... Sí, porque estamos enamorados de la figura de Boris Karloff y todo eso, porque tú dices Frankenstein y te viene Boris Karloff a la cabeza. Y como doctor Peter Cushing. Sí. Y Drácula, pues Christopher Lee, y Bela Lugosi, etcétera. Y sí, Bela Lugosi sobre todo. Pero yo, con el personaje así, que yo considero que se ha sido más injusto y no se ha hecho todavía una buena obra, es el Hombre Lobo, ¿eh? Sí, el Hombre Lobo, lo que pasa es que mientras que de Drácula y de Frankenstein existen novelas simientes y muy buenas, del Hombre Lobo hay novelas, pero ninguna, digamos, sea categórica del personaje. Existe El Hombre Lobo de París de Guy Endore, que hay una versión de la Hammer, muy infiel, pero que es un peliculón, es magnífica. Y para mí es una de las mejores películas de Hombre Lobo de la historia. Pero digamos que no hay, digamos, una simiente, igual que de la momia, tampoco hay algo muy definido. No. Hay un relato de Arthur Conan Doyle, pero no hay nada muy Pero concreto. falta como una base de la que partir porque igual que hablábamos Batman, Superman, Spider-Man, pues al final tienes esa base y ya de ahí tú puedes tirar para donde quieras, pero la base está ahí. Pero sí es cierto. Luego está también Jekyll y Hyde, que también tiene una base literaria muy fuerte. Pero también lo considero que en el cine, por ejemplo, en la literatura sí está súper bien retratado la obra original y luego las que han venido posteriores. ¿Has visto la película de Rubén Mamoulian? No la he visto todavía. Es una maravilla. ¿La tengo que ver? Buenísima. Del año 32, Precode, con una fuerza tremenda. Luego la versión de los años 40 que hizo la Metro, copia el guión de ahí, pero lo suaviza. Es una versión muy pudorosa. Claro. El proyecto inicial era dirigir a Fritz Lang desde una perspectiva psicoanalítica, pero pasaron de él y se dilgaron a Victor Fleming, que era un director de la casa, era más muy acomodaticio, pero la versión de Rubén Mamoulian es magistral. Esa y la de Jean Renoir para mí son las mejores. Además es que se necesita una nueva versión. Y en el mundo de ahora vendría que ni pintado, ¿eh? No sé yo hasta qué punto, porque digamos que Jekyll y Hyde reflejaba mucho la moral decimonónica, la época de la cambio de moral, la doble moral que había ahí de los señores encopetados, pero luego se iban de burdeles y todo eso. Y eso refleja muy bien esa época. Hoy día no puede escandalizar, lo mismo que hace unos cuantos años hicieron una versión de Retrato de Dorian Gray y las perversiones a las que se abandonan. Malísima, por cierto. Hoy sí, era muy mala. Malísima. Pero es que además te daba risa, claro. Pues tú es un pervertido, dices, ¿qué hace? Hombre, azotar a una señora,
besar a un tío, eso Sí, no, hoy día no escandaloso no es. escandaliza. Además, yo que soy súper fan de Oscar Wilde, Mm, fui a verla, por supuesto, Sí, sí, y dije, ¿esto qué es? sí, era super light, Sí, 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 sí. cobarde. Mm. Y Sí, además, porque luego hay que Oscar tener Wilde, valor con todos para los llevar a diálogos que a la tiene. realidad la crítica que realmente representa a cada personaje. Sí, 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 sí. El propio, no me acuerdo ahora cómo se llama el consejero de Oscar Wilde, Sí, que era de Oscar Wilde, de Dorian Gray, sí, que era un alter ego del propio Oscar sí, Wilde. del propio Oscar Wilde. Que la versión de la cinematográfica de los años 40, que es estupenda, Sí. la de Albert Levin, que lo hace George Sanders, que es una película fascinante. Luego hicieron hace poco la de la importancia de llamarse Ernesto, hicieron una versión y a mí me gustó bastante. Sí, lo demás ya Es más asequible, accesible. es más asequible de llevar. Adaptarla a sus obras de teatro habituales, pues digamos, Claro. es más accesible. Es que Oscar Wilde era un personaje complejo, Sí, sí, era un sí. personaje muy Y hay películas complejo. sobre él que son Sí, fascinantes. yo vi una hace, bueno, ya tiene, claro, es que se pasa el tiempo volando. Hará 20 años a lo mejor de la que hicieron. La Stephen Fry la Sí, interpretaba, sí. Y que lo hizo sensacional, Sí, sí, por sí. cierto. Luego hay una película de los años 60, Los juicios de Oscar Sí, Wilde, sí, que sí. trata sobre eso. Y es sorprendente que en esa época fueran tan Sí, no explícitos. fue nada light, No. que va, fue bastante cruda. Al principio de los años 60 la homosexualidad en el cine británico empezó Sí. hay una película que se llama Víctima, de Basil Dirden, con Rick Ujú, Bogart, sí. que incluso cambió las leyes del país. Porque la homosexualidad en esa época estaba mal vista, bueno, Sí, ibas sí. a la cárcel por... Sí, sí, no y es que esto era pues, mal vista, es que estaba penada. las leyes lo revisaron y se abrió las leyes de cara a la sociedad. Por lo menos algo hemos avanzado. Un poquito. Bueno, pues para terminar, ¿hay alguna cosa que me quieras adelantar de lo que tienes entre manos? Bueno, tenía eso, lo que ya te he comentado, la selección de relatos. Yo creo que en eso. La siguiente novela de la colección, bueno, el siguiente libro de la colección de Bolsillos Gerais será la novela mía, esta de Grimorio, que ahí aprovecho. Yo trabajo en la Biblioteca Nacional. Entonces, la protagonista es una vendedora de una tienda de libros antiguos. Entonces ahí he aprovechado bastante mis conocimientos del trabajo para Claro. reflejar el personaje. Entonces la pongo en el libro de Recoletos, ahí comprando material y entonces está documentada. Yo creo que puede ser interesante para el lector, para ver cómo se valoran los libros antiguos. Ah, perfecto. Yo creo que puede ser simpático. Pues sí, pues estaremos pendientes, Carlos, de tu trabajo. Yo se lo recomiendo al público que esté pendiente. Pondremos las redes sociales y todo y que te busque y vean tu trabajo porque... En Facebook estoy yo ahí, o sea que me pueden localizar y ahí cuelgo cada vez que saco un libro nuevo, sea como editor, sea como autor, o sea que ahí pueden saber las novedades. Hoy vamos a terminar con una especie de noticiario de pequeñas historias, un par de ellas. Me gustaría empezar por un personaje muy particular, se trata de Benito Alvarado, un hombre que vivió y murió en la España del siglo XIX. Nació con distrofia congénita y una apariencia poco común, pero eso no le impidió convertirse en el hombre más deseado de toda Cataluña, han oído bien. No era guapo, según los estándares tradicionales, más bien todo lo contrario, pero las mujeres lo adoraban, lo que le convirtió en un preciado objeto de deseo para ellas y, por supuesto, en la causa de envidias de todos los hombres que le conocían. No solo atraía miradas, realmente hipnotizaba. Decenas de mujeres se rindieron a su encanto, matrimonios se rompieron, escándalos estallaron y todas, tarde o temprano, acabaron en su cama. Hasta que un día los celos cobraron su precio. Un grupo de esposos furiosos terminó cruelmente con su vida a golpes. Pero el verdadero secreto de Benito no murió con él. Solo una persona lo conocía, su madre. Después de su muerte, ella lo reveló. Benito no era solo un seductor, era perfumista y había creado una fragancia con el feromono humano más potente jamás visto. Un aroma al que ninguna mujer parecía poder resistirse. También nos ha llegado una noticia de un suceso extraño que ha vuelto a tomar relevancia en las redes. Un suceso ocurrido en el Hospital Materno-Infantil de la ciudad de Granada. Cuentan que en el año 1985
una mujer preguntó en recepción por su madre, que había sido operada de un tumor. La recepcionista, solícita, le dio un pase y le indicó en qué habitación se encontraba. Al cabo de unos minutos, la joven volvió a aparecer y solicitó hablar con el médico. La recepcionista le mandó con la anestesista, pero al poco rato la joven apareció de nuevo en recepción, insistiendo en que no había sido atendida. Intrigada, la recepcionista llamó al anestesista, que le confirmó que la chica estaba arriba en ese momento con ella. Muy confusa, la anestesista hizo esperar en la sala de espera a la joven, que estaba atendiendo, y cerró con llave. Por su parte, la recepcionista volvió a enviar a la joven que estaba con ella al despacho del anestesista. Nunca llegó. Cuando las dos abrieron la puerta de la sala de espera para desentrañar el misterio, la otra tampoco se encontraba dentro. Hasta aquí, la historia ya es bastante perturbadora, pero todavía hay más. Al día siguiente, el anestesista visitó a la señora que había sido operada y, de buen humor, le dijo que su hija le había gastado una buena broma. Pero la mujer, muy seriamente, le dijo que eso era imposible, que su hija había fallecido en un accidente 2 años atrás, 2 años antes. Pues bien, estas dos noticias, estas historias que les he contado, son un claro ejemplo de fake news, de bulos que suelen viralizarse y son asumidos por muchos como verdades absolutas, sin comprobar si lo que dice la televisión o las redes serán verdad. Pero este fenómeno, propio de los tiempos digitales en que vivimos, en realidad siempre ha existido. Antes de que la sobreinformación a través de las redes articulase buena parte de la comunicación social en el mundo, la posverdad corría como la pólvora boca a boca entre nosotros. Lo llamábamos, leyendas urbanas. Relatos, noticias, mentiras, al fin y al cabo, que se transmiten de generación en generación y de barrio en barrio y que parecen quedar grabadas en la posteridad. Les cuento todo esto porque no me gusta que me engañen, y a ustedes imagino que tampoco. Terraplanismo, extraterrestres, espíritus, misterios en la Antártida, qué sé yo. El viaje a la Luna, Illuminatis, tantas historias contadas de manera grandilocuente para conseguir clics, y que conste que muchos de esos temas yo puedo llegar a creer. Lo de la Tierra plana no, por favor, eso por ahí sí que no pasó. Pero de ahí a disfrazar con un halo de misterio un asunto que no tiene base y que no puedo demostrar, pues va a ser que no. Lean, investiguen, no se crean todo. Hay mucha gente haciendo dinero a costa de engaños y toda una legión de crédulos que les siguen y jalean. No sean de esos. Sean de los que buscan, de los que quieren creer y encontrar, pero siempre con la verdad. ¿Y qué es la verdad? Pues buena pregunta. Les diría que la verdad es lo que puede demostrarse, pero eso es algo ingenuo por mi parte. Con tanta confusión es fácil equivocarse. Les diría, como decían las abuelas de antes, más sabias que toda la caterva de espabilados que hablan de historia y de misterio y día, pues eso, de lo que veas y escuches, créete la mitad, y de lo que no veas ni escuches, no te creas nada. Así que dicho esto, nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias y nada, una semanita y volvemos con más enigmas de la historia. Muchas gracias.